Hola, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias, las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu veta por las formas la propuesta de ley de indivisibilidad de Jerusalén. El ex primer ministro Olmert, condenado por corrupción, sale de la cárcel y pedirá el indulto. Nuevo proyectil perdido desde Siria y la respuesta israelí. Hamás vuelve a viajar a Egipto para tratar sobre el avance de su acuerdo. Estos son los titulares. La agenda cultural vendrá tras estas noticias. Comenzamos hablando del líder del partido religioso nacional israelí, Abait Yehudi, Hogar Judío, Naftali Bennett, que informó que su propuesta de ley diseñada para que una futura división de Jerusalén sea imposible ha sido vetada por el primer ministro, Benjamin Netanyahu. El motivo no es que se oponga al contenido del proyecto de ley, sino a su forma, ya que ha sido presentada sin contar con la cooperación de los demás miembros de la coalición. Esta propuesta de ley pretende impedir el uso de referéndum para decidir sobre concesiones territoriales en Jerusalén, como estaba dispuesto en una ley básica que Bennett apoyó hace 3 años. Es decir, el objetivo de Bennett es enmendar la ley básica sobre Jerusalén, de modo que cualquier voto futuro para dividir la ciudad requiera la aprobación de 80 de los 120 parlamentarios en lugar de una mayoría normal como es ahora. Sí, bueno, esto requiere una explicación. La ley que se aprobó hace unos años es una ley básica. ¿Qué quiere decir una ley básica? Pues las leyes básicas del Parlamento israelí son las que se aprueban más allá de la mayoría, con una mayoría de 2/3. Es, digamos, el sustituto de una constitución que Israel no posee. Entonces, lo que sí tiene son leyes básicas que se aprueban con una enorme mayoría de 2/3 de la Cámara, y esas son muy difíciles de modificar porque se necesita una nueva mayoría también de 2/3 para revocarla o modificarla. Pues este proyecto de ley hablaba que para cambiar cualquier aspecto de la delimitación de la ciudad de Jerusalén, es decir, si se quita algún barrio o se incorpora o lo que sea, pues no solamente había que aprobarla con esta mayoría, sino que luego, se podía aprobar con la mayoría simple del 61%, pero luego había que someterla a un referéndum en el cual toda la población de Israel decide el destino de esta ciudad de Jerusalén, la capital del país. Ahora la nueva ley que se propone, la propuesta de ley, pone todavía más trabas a alguien que pretenda cambiar, modificar la situación de Jerusalén. Para ello pretende impedir que el uso del referéndum pueda decidir sobre las concesiones estas. ¿Por qué? Pues que el referéndum se limita por mayoría y incluso en el caso hipotético, por ejemplo, que expone Bennett, que la población árabe se aunara con los partidos de izquierda y de centro izquierda y que todos se pusieran de acuerdo en romper la unidad de Jerusalén, pues eso sería posible que en un referéndum lograran la mayoría. Pues entonces ahora quieren quitar la posibilidad que ni siquiera en un referéndum se pueda modificar y que solamente se pueda modificar esta ley a través de 2/3 de la Cámara de representantes. Ahora, básicamente, tanto Bennett como Netanyahu están de acuerdo en lo mismo. Lo único que tienen una pugna bastante personal en decir, a ver, y estas cosas que son leyes que realmente no conducen a ninguna parte, son más declarativas que de uso práctico, pues cada uno quiere colgarse las medallas. Entonces, como esto lo propuso Bennett ahora, pues Netanyahu ha sacado un artículo que está ahí en esta ley, que está muy oculto en el 15b, creo que se llama, que da la posibilidad al primer ministro de vetar la aplicación de esta ley.
Pues entonces él la ha vetado, pero no porque esté en contra, sino porque lo que quiere es que de alguna manera ahora se replantee y vaya a votarse como una propuesta de Netanyahu y no de Bennett. Esto básicamente son leyes que no sirven para nada y que tampoco van a impedir que en el futuro pues la población y los representantes de la población puedan decidir sobre el futuro tanto de Jerusalén como de cualquier parte de Israel, como sucede en cualquier país democrático. Ehud Olmert, el primer ex jefe de gobierno israelí que ha cumplido pena de cárcel por casos de corrupción, abandonó la prisión tras haber obtenido la libertad anticipada pese a las dudas de la Fiscalía y tendrá que someterse a un plan de rehabilitación. Ahora tendrá que participar en un programa de rehabilitación, así como realizar tareas de voluntariado y personarse 2 veces al mes ante la policía. Olmert solicitará al presidente, Reuven Rivlin, quedar exento de estas obligaciones que incluyen como condición este beneficio penitenciario. Desde su celda ha escrito una autobiografía en la que supuestamente desvelaba secretos de seguridad y cuya transcripción habría divulgado, por lo que la Fiscalía General manifestó objeciones ante esta libertad anticipada solicitada. Ocupó el cargo de primer ministro entre 2006 y 2009. No se espera que vuelva a la política, pero sus memorias han generado una gran polémica. Bueno, como dice o como empieza la noticia, es el primer ex jefe de gobierno israelí, es como una promesa de que vendrán otros más. De momento es el único caso, y aparte yo no recuerdo muchos ex jefes de gobierno en países del mundo que hayan sido llevados a la cárcel por casos de corrupción. Sí que hayan sido acusados, conozco unos cuantos casos, pero que al final se haya podido demostrar y si los hayan puesto realmente donde han estado, pues muy pocos casos, si no este es el único. El tema es que, bueno, ha cumplido con la parte proporcional que por buena conducta le toca, y lo que pasa es que está con el 3er grado, no ha terminado la condena. Y ahora él lo que solicita es que se lo trate como si lo hubieran indultado o como si hubieran reducido la condena. Y esto es lo que ha solicitado al presidente Reuven Rivlin, porque claro, él ha salido y ahora tiene que hacer servicios sociales y él ha sido primer ministro. Es un caso un poco, digamos, humillante. Y a mí me parece muy bien que sea humillante, porque si alguien mete la mano en la lata, pues lo mínimo que se le puede pedir es que pague sus penas, no solamente devolviendo el dinero, sino también de cara a la sociedad. El tema es que para ahora que sale y que se ve que ha tenido que devolver por lo menos una parte del dinero que se había apropiado indebidamente, pues anda buscando nuevas formas de financiarse, ya que la política lo tiene bloqueado, ¿no? Fue un caso tan sonado que evidentemente ningún partido lo va a querer y tampoco la opinión pública. Y entonces se ha descolgado con unas memorias, pero claro, son las memorias de un primer ministro que tú puedes decir lo típico, ¿no? Obama terminó sus 8 años y da charlas sobre cómo vivió este momento de la historia o el encuentro con aquel líder o lo que sea. Pero este está contando secretos de Estado. O sea, secretos de la seguridad del Estado, sabiendo que son secretos, pero que eso va a despertar mucho morbo, mucho interés y que va a vender muchos libros y va a tener muchas entrevistas y charlas para hablar de ese tema. Cosa que ha puesto los nervios de punta no solamente en las instituciones, sino especialmente en la Fiscalía, que lo había acusado del caso y que estaba presionando para que no le dieran este 3er grado, porque realmente no se estaba portando o comportando como debe comportarse alguien que está arrepentido de lo que ha hecho. Es una situación bastante incómoda y que seguramente va a acompañar a la figura de Olmert, ahora que no es político, pues durante un tiempo le sacará todo el jugo posible a su pasado. El domingo Israel respondió al disparo de proyectiles que cayeron el día anterior desde Siria en la zona norte de los Altos del Golán con el bombardeo de la posición de artillería desde la que fue lanzado. Es el 5º incidente de este tipo esta semana en la que, por segundo día consecutivo, un proyectil procedente de Siria cayó en la zona, aunque sin causar daños.
Desde el inicio del conflicto sirio en 2011, numerosos proyectiles han caído en esa área, que suelen proceder de fuego perdido en los enfrentamientos, aunque otros han sido considerados intencionados. Sí, la verdad que es una situación muy incómoda, especialmente pensemos en los habitantes que trabajan ahí. Es una zona agrícola y que día sí, día no, y a veces día sí, día sí, día sí y día no, pues les cae una bala perdida, que no es una bala, es un mortero, es un obús, es un proyectil que puede causar y matarles y si les cae bastante cerca, ¿no? Con la suerte de que hasta ahora no ha producido víctimas mortales. Pero vamos, aunque Israel está respondiendo al disparo de proyectiles justamente al sitio desde el que fueron disparados, pues en general tampoco produce bajas en el enemigo sirio, sea de cual sea el ejército sirio o algún grupo, porque tampoco, o sea, en cuanto a los sirios se dan cuenta de que alguno de sus proyectiles ha caído en Israel, pues abandonan la posición y salen pitando porque saben que va a venir Israel. O sea que esto tiene más que ver con una respuesta automática que una acción política concreta. Pero no descartamos que en el futuro, igual en un futuro próximo, pues Israel asuma algún tipo de respuesta distinta, más intensa, y lo que pasa es que esto le llevaría a implicarse de alguna manera en el conflicto de Siria, que no es solamente un problema con Siria, sino con el titiritero que mueve los hilos allí, que es Rusia, ¿no? Una delegación de Hamás ha vuelto a viajar este domingo a Egipto para mantener encuentros con el gobierno de aquel país en medio del aumento de los contactos entre ambas partes en las últimas semanas. Según han informado, las conversaciones tratarán sobre los acuerdos alcanzados durante una visita similar realizada por una delegación de Hamás en junio. Las relaciones entre Egipto y Hamás se deterioraron después del derrocamiento en julio de 2013 del entonces presidente electo del país árabe, Mohamed Mursi, miembro de la organización islamista Hermanos Musulmanes, de la que Hamás ha renegado en mayo. Ya, esto es otro capítulo más, otra entrega más de este reencuentro de Hamás con Egipto. Un reencuentro que cada día huele más a sometimiento y dadas las circunstancias, pues a pesar de que esto suena mal, pues son buenas noticias. El hecho de que Hamás esté vinculado o sometido a Egipto es mucho mejor a que Hamás esté vinculado o sometido a los iraníes o a los cataríes, porque en el caso de Israel, pues Egipto no tiene interés en que Hamás bombardee a la población civil ni se interne por los túneles del terror, sino que intenta solucionar el problema que ellos tienen, que se llama Daesh en el desierto del Sinaí, para el cual Hamás era un ente de colaboración sin precedentes y que ahora está tratando de derrotar, cortándole la retaguardia que ellos mantenían en estos túneles que les permitían refugiarse en la Franja de Gaza. Ahora Hamás está haciendo los deberes como nunca lo hemos visto hacer. Han renegado de los hermanos musulmanes, han construido una zona tapón, una zona de amortiguamiento en la frontera con Egipto para evitar el contrabando y los túneles. Están colaborando con los egipcios hasta el punto, por eso lo llamo sometimiento, que van todas las semanas a ver y decirles: ¿has visto? ¿Has visto? Ya lo he hecho, me he portado bien, he hecho todo lo que me decías. Así que, ¿cuál será el próximo paso? Pues aquí en Radio Sefarad lo hemos adelantado y cuando suceda, pues como somos una emisora pequeña, nadie nos hará caso, pero es muy posible que el futuro de la Franja de Gaza cambie radicalmente en pocas semanas con la entrada, el nombramiento de Mohamed Dahlan, que es alguien nacido en Gaza,
pero del partido Fatah en el gobierno en Ramallah, aunque enfrentado radicalmente al actual líder de Fatah en Ramallah, que es Abu Mazen o Mahmoud Abbas. Dahlan se encuentra en Egipto y desde allí está moviendo los hilos para transformar la Franja de Gaza primero en un sitio habitable y en un sitio que presente un futuro viable para un Estado palestino, cosa que agradaría no solamente a los palestinos, sino, a pesar de que algunos se asombre, al propio Israel, que los palestinos de Gaza sean capaces de crear un Estado que actúe en su propio beneficio y que el interés sea ese y no destruir al vecino judío, israelí, etcétera, etcétera, pues serían excelentes noticias para Israel, que para eso se retiraron hace 12 años de ese territorio. Así que bueno, esperamos que ese paso pronto se dé con la ayuda en la sombra, pero no tanto porque ya la hemos contado, de Emiratos Árabes Unidos. Todo esto también está relacionado, por supuesto, con este boicot del mundo sunita a Qatar por su apoyo a los grupos terroristas como Hamas y en cierta medida también Daesh, y por su ambivalencia entre el mundo sunita y chiita que representa Irán. Bien, pues en este punto finalizamos las noticias, hacemos ahora una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Volvemos ahora a la parte cultural con Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos. Para ofrecerles esa agenda que, como de costumbre, viene tras las noticias. Y que empieza hoy muy bien, con una grandísima noticia, porque la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, promueve la creación de la primera Academia del Judío Español y busca el acuerdo entre diversos estudiosos e instituciones para saldar una deuda histórica con los sefardíes. Así que es una gran noticia que algo se esté moviendo en este sentido. Todavía no podemos hablar del establecimiento de esta primera Academia del Judío Español, pero que son unos inicios, ¿no? Sí, la verdad es que sería maravilloso la creación, que se creara esta academia propia del judío español, que sería correspondiente a la que tiene sede en Madrid y al resto de las que existen en el mundo hispanohablante. Estamos hablando de 22 academias asociadas en todo el mundo y esto puede ayudar a la salvación del judío español, pues que no se quede en un reducto, ¿no? Que sentido. Nosotros tenemos aquí personas que son expertas en esta lengua, pero cada vez, pues oye, se va perdiendo más, claro. Ya no se habla en las casas como antes, ya no es un lenguaje de uso cotidiano, pero bueno, se sigue escribiendo en judío español, cantando en judío español con canciones con letras inéditas, nuevas, o sea que es una lengua viva, pero si pero se crea una academia, fomentarla, claro, pues hay que fomentarla mucho para que no se pierda. Nos hacemos eco, Alex, de un artículo que ha aparecido en El País que recoge diversas opiniones de personas muy conectadas con este tema. Por ejemplo, Darío Villanueva, el director de la RAE, de la propia académica, considera fundamental crear esta Academia del Judío Español. Dice: debemos solventar esta deuda histórica, por eso he puesto en marcha los mecanismos entre expertos e instituciones para su consolidación en los próximos años. Cuenta con el apoyo de la Autoridad Nacional del Ladino de Israel, del Centro Sefarad de Israel y del Gobierno de Jerusalén. En principio tendría su sede en Tel Aviv. Ha comentado Darío Villanueva. Esmuel Rafael Vivante es miembro del Comité Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Ladino y es director del Centro Naime y Yehoshua Shalti para los estudios del ladino en la Universidad de Bar Ilan, que es una de las universidades que tienen departamentos concretos dedicados al judío español. Y Rafael es uno de los impulsores de esta iniciativa. Dice: esta lengua juega un papel importante en mi vida. En mi casa se vertían palabras, expresiones, refranes, costumbres y modales sefardíes, incluso canciones. Era la lengua de la alegría, llenaba el espacio de mi madre con las vecinas y mi padre con amigos y supervivientes del Holocausto. Es solo un testimonio de lo importante que es el judío español para muchas personas. Lo vivimos cuando grabamos ese documental promovido por el
el Instituto Cervantes de Tel Aviv, cuando hablábamos de la importancia del judeo español para muchas personas, muchos que estaban estudiando y luchando por obtener su pasaporte español, ¿no? Gracias a la ley de nacionalidad. También en este reportaje, en este artículo del País, habla Esther Bendaal, la escritora judeo-española. Ella afirma que habrá que consensuar su denominación para empezar. Porque, claro, más que ladino, apunta Bendaal, quizás sería judeo-español o sefardí. Debería ser incluyente. En ocasiones se olvida que existen muchas variantes que es importante abrazar y entender también que estos hablantes son contemporáneos, o sea que no estamos hablando de una lengua del pasado. Por ejemplo, era la lengua que hablan autores como Elías Canetti. Para Fernando Martínez Vara de Rey, encargado de Relaciones Institucionales de Centro Sefarad Israel, el judío español se enfrenta a muchas amenazas y frente a las amenazas existen elementos a favor como las posibilidades de comunicación que garantizan las redes sociales o el apoyo de los poderes públicos españoles a través de entidades de diplomacia cultural como el Instituto Cervantes o el propio Centro Sefarad Israel. Una academia del judío español que contara con el respaldo de la RAE y de la Autoridad Nacional de dicha lengua sería un organismo, dice Fernando Martínez Vara de Rey, adecuado para velar por su salud y promover la literatura como uno de los cauces habituales de expresión. Así que estaremos atentos a la evolución de esta grandísima noticia. Exacto. Y de esta puesta en marcha. Y les deseamos a los promotores la mejor de las suertes y que ojalá podamos hablar pronto del establecimiento de esta primera Academia del Judeo Español. Estaremos pendientes de ello. ¿Qué tenemos por ahí, Raquel, para seguir? Pues mira, vamos a hablar de un fallecimiento. Nos ha dejado Valentín Pimstein, que si decimos su nombre a la mayoría de los oyentes, sobre todo los españoles, no les va a sonar de nada. Pero si les decimos, por ejemplo, Los ricos también lloran, Rosa salvaje, Vivir o poco, Carrusel, Chispita y El hogar que yo robé, son telenovelas que a muchas personas les han enganchado durante años y de las que Valentín Pimstein, que falleció a los 91 años de edad, fue el productor, el creador de estas novelas. Gracias a sus telenovelas, actrices como por ejemplo Verónica Castro y Lucía Méndez pues alcanzaron la fama de la que ahora gozan, ¿no? Él nació en Chile, fue el séptimo de 9 hijos, en el seno de una familia ruso-judía propietaria de una vidrería en el barrio Brasil. Su afición por las historias románticas y melodramáticas nace bajo el influjo de su madre, una asidua consumidora de radionovelas y cine mexicano, y se desarrolla de forma paralela con su interés por el teatro. Así que nos ha dejado un gran productor de televisión, que descanse en paz y bueno, que los amantes de las telenovelas, esas que, por ejemplo, propician que en Israel mucha gente hable castellano, bueno, pues quedan sin duda ahí, ¿no? Hay que darle ese voto que merece y ese descanso nuestro que también homenaje. Disfrute. Muy bien. Y terminamos, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de madrileños por el mundo en Tel Aviv, en el Orgullo? Estábamos por allí inmersos en toda la fiesta que tenían con algún colaborador o colaboradora suelto de Radio es verdad. Sefarad. Esperamos que lo hayan podido ver y disfrutar. Bueno, pues no vamos a hablarles de madrileños por el mundo, sino del otro programa del que comentábamos, que era también muy interesante y que les invitábamos a verlo. Les hablábamos de ese documental cultural que se llama El sabor de Israel. Bueno, pues llega la tercera entrega, está disponible hasta el 8 de julio, les ponemos el enlace para que la puedan ver y El sabor de Israel 3 hace un recorrido de Galilea a Tel Aviv. Por ejemplo, podemos ver a Uri Buri, el chef más famoso de Akko. En la frontera con el Líbano entrevistan al chef más innovador de Israel y también pues hacen un recorrido por la gastronomía de Tel Aviv, que es tan variada y tan interesante como los propios habitantes de la ciudad. Bueno, pues sabores de Israel para que disfruten viendo este documental, esta tercera parte que ofrecen en Televisión Española hasta el 8 de julio. Hasta el 8 de julio, Tienen todavía una semana 4 días para verlo, así que disfrútenlo y gracias como siempre, Raquel. Mañana más, hasta mañana. Más.